Vamos a pasar al segundo mensaje de las iglesias de Apocalipsis, y tenemos en esta ocasión a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna se encontraba en esta localidad, o sea, aquí está Esmirna, la ciudad de Esmirna. Éfeso está aquí, y a unos cuantos kilómetros se encuentra Esmirna. Recordemos que la comunicación que les está llegando es por medio de Juan, que es el medio que Dios está usando, que nuestro Señor Jesucristo está usando, y está llegando primero a Éfeso y luego a Esmirna, y así se va a ir caminando hasta abarcar a las 7 iglesias de Asia. No eran las únicas iglesias, repito esto, había más iglesias en Asia, pero el Señor Jesucristo escogió estas como algo que de alguna manera simboliza el complemento de la necesidad que tenían en todas las iglesias de ese lugar, y de alguna manera es la necesidad que hay en las iglesias de todos los tiempos y de todo lugar. La iglesia de Esmirna es una iglesia que se caracteriza por los problemas que estaba sufriendo, que estaba viviendo. Muchos ven los problemas como obstáculos en la vida, ya sea para el desarrollo cívico, o para el desarrollo moral, o para el desarrollo espiritual. Pero esta iglesia, amados hermanos, veía los problemas como parte del crecimiento, no como obstáculos para el crecimiento. Y es por eso que el Señor Jesucristo a esta iglesia le consuela y le pone un reto. Está sufriendo. Vas a sufrir más. Realmente las aflicciones pueden ser oportunidades muy especiales para crecer en nuestra fe, y debido a su madurez espiritual, a la iglesia de Esmirna se le presenta un reto designado para hacerla aún más fuerte delante de Dios. Pero vamos a leer, por favor, en Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer del versículo 8 hasta el 11. Dice ahí la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así de que se le presenta un reto a esta iglesia, y la pregunta pudiera ser: ¿pero esta iglesia realmente sufría? Dice el Señor Jesús por medio de Juan: conozco tu tribulación. Y también le dice: conozco tu pobreza. La iglesia realmente estaba sufriendo porque estaba siendo perseguida. Y la persecución era por la simple y sencilla razón de servir a Cristo como Señor, y no aceptar como Señor al César, sino que a pesar de que la presión era para que se le ofreciera adoración al emperador, ellos seguían diciendo: Cristo es el Señor. Y esto les traía problemas graves, problemas de persecución, problemas de escasez. Cuando habla ahí de pobreza, habla de una pobreza, no de esa pobreza que nosotros conocemos, o que la mayoría de nosotros conocemos, y que nos acordamos de nuestra niñez, cuando en la casa se comía tortillas con chile, o huevito con chile, y se cocinaba en una chimenea y en aquel jarro negro ya de tanto uso. No es esa pobreza a la que se refiere aquí, hermanos, porque había comida.
había comida. Y muchas veces, aunque no había trabajo, algo daba la tierra que pudiéramos estar comiendo. Se refiere a una pobreza donde no había ni para comer. No había ni para comida. Cuando habla de la tribulación, se refiere a algo que está mortificando, como si estuviera moliéndose el maíz en el mecate, como si se estuviera moliendo la caña en el molino para extraerle el jugo, para hacer el piloncillo. A eso se refiere la tribulación, a eso se refiere la pobreza. Cuando nosotros vemos en Apocalipsis la abertura de los 7 sellos, uno de los sellos hace ver a 4 caballos diferentes, de diferente color, con jinetes diferentes. Y uno de ellos significa la escasez que se iba a imponer para aquellos que no rindieran tributo al César. Esto era lo que estaba sufriendo la iglesia de Esmirna. Conozco tu pobreza, pero luego el Señor le dice: tú eres rico. Tú eres rico. ¿Cómo podemos nosotros interpretar esta llamada figura, que es una paradoja, donde es pobre pero es rico? ¿Cómo lo podemos explicar? O es pobre o es rica, o se puede de las dos cosas. Era pobre en el sentido material, en el sentido físico, en el sentido humano, pero era rica por ser fiel a Dios. Tenía toda la riqueza del cielo a su alcance. Nuestro Señor Jesucristo, por causa de nosotros, se hizo pobre, y Él padeció por causa de nosotros, de tal manera que, a pesar de ser el Rey y de ser el Señor y de ser el Creador de todas las cosas, vino al mundo y se hizo pobre por causa nuestra. Tendrás tribulación, dice el Señor. Conozco tu pobreza. Y también le dice el Señor a esta iglesia: conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia no solamente estaba recibiendo persecución por parte de los que simpatizaban con el gobierno romano, no solamente estaba recibiendo persecución por parte de las autoridades romanas, sino que aparte tenía como enemigos a sus propios paisanos, a su propia raza, judíos persiguiendo a judíos, judíos inconversos persiguiendo a judíos cristianos. Y el Señor dice: estos no son sino sinagogas de Satanás. La palabra sinagoga tiene que ver con el lugar donde se reunían muchos judíos para leer la palabra de Dios. Falsos hermanos, representados aquí en esta parte. Estos hermanos causaban daño a los seguidores fieles. En vez de ser recíprocos con ellos, en vez de ser compañeros con ellos, también ellos estaban picando para que el daño fuera más doloroso todavía. Esto hacía más duro el sufrimiento que ellos tenían. Mira lo que dice primero a los Corintios, por favor. Primero a los Corintios 4, 12 al 13. Primera a los Corintios 4, versículos del 12 al 13. El apóstol Pablo, hablando del trabajo de los obreros del Señor, dice: nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarles, sino para amonestarles como hijos míos amados. Así es. Muchas veces, por servir al Señor, se pasan algunas situaciones difíciles, dolorosas, y muchas veces se es tenido como lo peor del mundo. Eso era lo que estaban padeciendo nuestros hermanos de Esmirna. Ellos estaban padeciendo este dolor, este sufrimiento.
Porque esto que el apóstol Pablo menciona aquí, que él sufría, lo sufría por parte de mismos hermanos. Por parte de mismos hermanos que no lo querían. Imagínense. Mucho del sufrimiento de Pablo era por sus paisanos, por los judíos, que lo perseguían encarnizadamente por predicar a Cristo, pagando de alguna manera así posiblemente el hecho de que él mismo había perseguido a la iglesia antes de convertirse a Cristo. Pero esta era la situación del fiel, esta era la situación del trabajador en las cosas de Dios, perseguido y de alguna manera desterrado. Dice en el versículo 9, otra vez en Apocalipsis 2, por favor, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Posiblemente también cuando habla de pobreza esté haciendo alusión al hecho de que eran pocos en número. Posiblemente, no hay una seguridad de eso, pero en cuanto a que estaban extremadamente pobres, eso es correcto. En cuanto a que estaban sufriendo como si fuera una enfermedad grave que no se puede quitar el dolor, es cierto también. Así de que esta iglesia sufriente tenía alabanza por parte de Cristo, y es una iglesia que no recibe ningún reproche por parte de Cristo. No recibe ningún reproche, no tiene que hacer ningún arreglo. Es una iglesia que está perfecta delante de Cristo. Sin embargo, el Señor le da un reto. Estás sufriendo, tienes problemas, vas a tener más. Fíjense cómo es la situación, que si nosotros pensamos humanamente, pensamos que llegamos a un tope del sufrimiento y que después de eso viene el consuelo, el descanso, la dulzura. Posiblemente estos hermanos en su clímax de sufrimiento pensaban que de alguna manera el Señor los iba a consolar, quitándoles el sufrimiento. Pero sorpresa, les dice el Señor, más sufrimiento te viene. Y ahí están ellos para aceptar el reto. Cuando nosotros enfrentamos problemas en la vida y huimos, en la mayoría de los casos se llama cobardía. Pero cuando nosotros tenemos problemas en la vida y los enfrentamos con el propósito de resolverlos de la manera más sabia posible, se llama brincar el bloque para estar preparado para brincar otro obstáculo más grande. Cuando nosotros no enfrentamos los problemas, no nos preparamos para algo más fuerte, y entonces todo el tiempo vamos a estar en una estatura espiritual muy baja. Pero si nosotros resolvemos problemas y enfrentamos problemas y resolvemos problemas y estamos cada vez capacitándonos para enfrentar más problemas, porque esta vida así es una vida llena de problemas, es una vida llena de situaciones difíciles, es una vida llena de tanta cosa compleja. Es como un espagueti que se nos presenta y no sabemos dónde empezó, dónde está la punta, dónde está el final. Esta vida así es, hermanos. El ser humano por naturaleza se complica la vida, y muchas veces estas complicaciones vienen a nosotros y nosotros tenemos que buscar una solución, y tenemos que encontrar una solución. Así es la vida. La vida está llena de problemas, y si nosotros no aprendemos a enfrentarlos, no estamos preparados para otros problemas. Había un hermano que comentaba de que él había estado hospitalizado por una operación difícil, y que todo el mundo iba y le daba palabras de aliento y se sentía muy
fortalecido por la visita, pero que él sintió más cuando otra persona que había estado en su misma situación fue y le dio consuelo. Otra persona que había tenido la misma enfermedad y que había logrado sanar, pudo darle mejor consuelo porque había pasado por esa experiencia. ¿Cómo vamos nosotros a dar un mejor consuelo cuando no enfrentamos los problemas? El alcohólico. ¿Usted conoce la situación del alcohólico? ¿Conoce la política de los alcohólicos anónimos? ¿Quién cree que ayuda mejor a un alcohólico? ¿El que ha sido alcohólico o el que nunca ha bebido alcohol? ¿Quién cree usted que ayuda mejor a un alcohólico? El alcohólico. El alcohólico tiene la experiencia, conoce las mañas, que por ahí está la botellita escondida, o sabe de qué le va a pasar al que está luchando por dejar de beber, y tiene la ayuda necesaria para esa persona que quiere dejar de beber. Si nosotros aprendemos a enfrentar los problemas, vamos a estar listos para problemas mayores. Una persona que sirve al Señor y sabe enfrentar los problemas, esa persona posiblemente sea el futuro anciano de la iglesia juntamente con otros hermanos. Así de que la iglesia es llamada a tener un reto. Allá en 2 Corintios capítulo 11, por favor, 23 al 27. 2 Corintios 11, del 23 al 27. El apóstol Pablo también dice, hablándole a los hermanos que de alguna manera lo estaban atacando y estaban poniéndole obstáculo a su trabajo, dice Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco estoy hablando. Yo más, en trabajos, más abundante en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces, dice el apóstol Pablo, he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, dice el apóstol, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tenemos problemas, compárenlos con estos. Son peores que estos. Cuando el apóstol habla de muchos ayunos, no eran ayunos impuestos por alguna denominación, no eran ayunos impuestos por alguna religión, eran ayunos simple y sencillamente porque no tenía alimento. Simple y sencillamente porque no tenía alimento. El ayuno quiere decir abstenerse de alimento. El apóstol Pablo muchas veces padeció hambre, pasó ayuno porque no había que comer. Desvelos, preocupado por las obras, preocupado por la iglesia del Señor en donde él había trabajado, preocupado por las almas, fatigas, naufragios, los viajes, terreno que recorrer, peligros en el camino. Pero el apóstol pareciera que hace más énfasis cuando dice peligros de los de mi propia nación, peligros entre los hermanos. Imagínense. Eso es algo parecido a lo que la iglesia de Esmirna estaba sufriendo. ¿Y cuál era el mandamiento? ¿Cuál era el mandamiento? Sé fiel, dice el Señor. Aguanta, aguanta, sé fiel. Aún en medio de la tribulación hay que ser sufrido, hay que ser constante. Tenemos otro ejemplo de Job. Usted ha leído de Job.
Pero sé que hay jovencitos que a lo mejor no han leído de Job. Pero la mayoría de los hermanos que ya tienen años en el Evangelio han leído de Job. ¿Qué pasó con Job? Un hombre que no había hombre más rico que él sobre la tierra. Y por culpa de Satanás empezó a perder sus bienes. Tenía una familia preciosa, empezó a perder su familia, su casa. Tenía salud porque él mismo había animado a otras personas a levantarse de la depresión. Satanás le quitó la salud. Le mandó unas llagas en su cuerpo que él tenía que rascarse con un pedazo de jarro, rascarse hasta sangrarse. Pero yo creo que el más fuerte dolor de Job fue cuando su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a Dios sin que mueres? Creo que ese fue el más grande golpe en medio de su sufrimiento, en medio de su tribulación. Aquella persona que nuestro amigo, nuestro cónyuge, la persona que creemos que más nos aprecia, que más nos quiere, y de repente es la persona que más quiere vernos destruidos. El aguijón en la carne de Pablo, capítulo 12 de 2 Corintios. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me glorío. Así de que la iglesia, aunque estaba sufriendo, tenía ahora el reto de sufrir más, recordando el ejemplo supremo por el cual estaba sufriendo, y en este caso pues era el Señor Jesucristo, por el cual la iglesia sufría. Y si la iglesia volteaba y veía ese ejemplo, podía cobrar fuerza para aceptar el reto. En Hebreos capítulo 12, por favor, Hebreos 12, versículos 3 y 4. Hebreos 12 y versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Una buena solución, si las fuerzas flaqueaban para soportar la prueba, para soportar el dolor, si las fuerzas estaban a punto de caer completamente, acuérdense de este Señor que sufrió hasta lo sumo por causa de ustedes. Pudiera decir el mismo Señor. Aquel Señor que sin tener culpa alguna, sin haber pecado en su vida, fue llevado a juicio por causa de nuestros delitos y pecados. Y estando en pleno concilio fue golpeado. Y no solamente fue golpeado con la mano abierta, sino que fue golpeado a puñetazos. Le fue puesta una corona de espinas. Paganos venían y le escupían en su rostro. Y no era simplemente saliva, hermanos. La palabra para el escupitajo que se usa ahí es estupos. Y eso era algo más que simplemente saliva. Juzgado, puesto en comparación con un criminal como Barrabás, o se llamaba Barrabás. Y el gobernante dando a escoger a cuál escoge. Y la multitud, su propia raza, su propia gente gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Llevándolo al Golgotá, después de haber cargado por un rato la pesada cruz que había de ser su altar,
que había de hacer el lugar donde iba a ser sacrificado. Llegando al Golgotá y siendo puesto en la cruz con los brazos abiertos, siendo clavado aquellos clavos en sus extremidades. Y todavía el Señor, en plena agonía y sufrimiento, viendo primeramente por los demás antes que por sí mismo, profiriendo aquella frase de: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Diciéndole a aquel que estaba a su lado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Volteando abajo y viendo a su madre: mujer, en vez de decirle madre, mujer, no me mires a mí, he ahí tu hijo, refiriéndose al discípulo que él amaba. Y al discípulo diciéndole: he ahí a tu madre. Preocupándose por los demás en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la agonía. Y después ya ocupa un tiempo para sí mismo cuando dice: tengo sed. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus manos, Señor, entrego mi espíritu. Y así todo fue consumado. Si nuestros hermanos de Esmirna, que peleaban por la causa de Cristo, volteaban a ver a su Señor, indudablemente iban a tener fuerza suficiente para el reto que se les venía. Pero si ellos dejaban de poner su mirada en ese autor y consumador de la salvación, indudablemente iban a caer. Y así cada uno de nosotros, amados, si nosotros sabemos poner nuestra mira en las cosas de arriba y podemos tomar como ejemplo a este Señor, a este Rey de Reyes, a este Salvador, nosotros tendremos fuerzas para enfrentar lo que se venga. Estás sufriendo, vas a sufrir más. Así de que ese es el reto para la iglesia. Versículo 10 de Apocalipsis, por favor, capítulo 2. Versículo 10. No temas, dice el Señor, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vas a ser echado a la cárcel. Todavía el diablo va a estar encarnizadamente en contra tuya. No te va a dejar en paz. El Apocalipsis, amados hermanos, habla de una bestia que surgió del mar. Y luego habla de una segunda bestia que surgió de la tierra. Pero detrás de estas dos bestias estaba el dragón escarlata. Satanás, usando al imperio romano y al falso profeta para perseguir al cristianismo, para raer al cristianismo de sobre la tierra. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros, usando las fuerzas públicas, usando a los servidores públicos. Los cristianos iban a ser nuevamente perseguidos, encarcelados. ¿Cuál es el consuelo aquí, Señor? Por 10 días. Cuando aquí se refiere a 10 días, se refiere a un tiempo corto. Un tiempo completo, pero corto. 10 días. No son 10 días literales, pero es un tiempo corto, sumamente corto.
Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de justicia, la corona de vida. Así de que, amados hermanos y amigos, podemos decir que tenemos un ejemplo claro y tenemos una enseñanza tan hermosa para poder nosotros ir adelante en cualquier situación que se nos presenta. La declaración de Cristo es causa de consuelo. La declaración de que va a ser un corto tiempo es causa de consuelo. Pero también en el versículo 8 escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Quién? El primero y el postrero. ¿Quién es este? ¿Quién es el primero y quién es el postrero? Cristo. No, mire lo que dice enseguida. Estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió. Nos está escribiendo el mismo Señor. Estas palabras son del mismo Señor por el cual estamos peleando, por el cual estamos luchando. Qué hermoso es que Él se esté preocupando por nosotros. Eso es consuelo, hermanos. Saber por quién se está peleando, por quién se está luchando. Imagínense esa motivación tan grande que ellos pudieran encontrar en el asunto de saber por quién estamos sufriendo. El propósito de esta aflicción da consuelo para que seas probado, dice el Señor. La oración o la duración de esta aflicción da consuelo. Las promesas de Cristo dan consuelo. Versículos 10 y 11: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y luego termina con este sello que es muy característico en muchos de los mensajes del Señor Jesucristo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que, ¿qué hacer? Esta noche el Señor tiene un reto para nosotros. Amado hermano, Él desea que nosotros seamos fieles hasta la muerte, que enfrentemos los problemas y que sepamos tomar decisiones sabias cuando decir un caso no y a un caso sí. Que seamos personas de oración, personas empapadas con la palabra de Cristo, para que Él nos ilumine y podamos tomar las decisiones correctas. Él quiere que nosotros luchemos, que nosotros caminemos en su camino, que seamos obedientes. A los hijos el Señor les dice: sean obedientes con sus padres, honrenlos, porque este es el primer mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre. A los padres les encarga que se amen uno al otro y que cuiden y protejan a sus hijos, que prefieran para ellos siempre lo mejor. Y como hermanos, como iglesia, el Señor demanda que nos preocupemos unos por otros, que luchemos unos por otros, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Que si alguno está gozándose porque tiene algún motivo de alegría, nos gocemos con él. Que si alguno está triste porque tiene un motivo de tristeza, lloremos con ellos. Y el reto es, amado hermano, si usted ha fallado en estas situaciones, el Señor le invita a que regrese a su camino. Y para usted, amado visitante que está entre nosotros, tiene un reto también. El Señor dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Señor demanda de que usted crea y se bautice para perdón de pecados, lógicamente arrepintiéndose de ellos, confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Habrá esta noche alguien que acepte esa invitación. Les agradezco su paciencia, les agradezco su atención. Nos ponemos de pie para cantar el himno de invitación.